Revivimos los grandes reportajes del 2017 que querés volver a escuchar. En la radio lo invitamos a escuchar este reportaje. Conocido, ¿no? Sociólogo Pablo Alabarce, sociólogo argentino, profesor también titular del Seminario de Cultura Popular en lo que es la carrera de Ciencias de la Comunicación, de la Facultad de Ciencias Sociales en la UBA, y que lo convocamos, ¿no?, para charlar un poquito de la actualidad del fútbol, teniendo en cuenta que ha escrito mucho material sobre el fútbol, y justamente porque mañana va a estar en Santa Fe, mañana martes 31 de octubre, a partir de las 7 de la tarde, en Festram, junto con otro reconocido periodista, estamos hablando de Ezequiel Fernández Mur, van a estar dando una charla sobre usos y abusos del deporte en tiempos de mundiales. Pablo, bienvenido a Aire de Santa Fe. Gustavo, Adriel y todo el equipo te estamos saludando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por el saludo. Bueno, ¿qué es esto? Usos y abusos del deporte en tiempos de mundiales. A ver, no, con Ezequiel, con el que tenemos una buena amistad, un diálogo permanente, bromeábamos con que tendríamos que hacer algún tipo de rutina artística, ponernos a bailar tap o alguna cosa por el estilo. No hay nada preparado, pero bueno, la idea es hacer una conversación sobre fenómenos que tienen que ver con el fútbol contemporáneo, ¿no? Que estamos atravesados por varias líneas de conflicto interesantes, lo que tiene que ver con violencia, lo que tiene que ver con la cuestión de las selecciones nacionales y las clasificaciones recientes, lo que tiene que ver con los medios, ¿no?, con el fin del fútbol para todos, lo que tiene que ver con la corrupción, que bueno, sigue siendo el dato más notorio del fútbol latinoamericano en general. En fin, esos serían los temas, ¿no? Vamos a ver para qué lado se dispara, o sea, no vamos con mucho preparado, sino que la idea es también dialogar con los presentes. Bueno, la verdad que el fútbol argentino en este último tiempo, ¿no?, da para mucho, porque bueno, desde lo deportivo clasificamos al Mundial con el dando lástima. Sí, ahí con uñas y dientes apretados, y desde vos lo mencionabas también ahí al pasar en el comentario, se terminó lo que se daba, ¿no? El fútbol para todos ya lentamente y gradualmente pasa a ser historia. Bueno, drásticamente pasó a ser historia este fin de semana. Quedaron 4 partiditos ahí sueltos, ¿viste? ¿No? 2 de ellos, Unión y Colón, también fueron televisados, por eso digo, no sé si gradualmente, drásticamente, pero... Mirá, yo supongo que tendrá que ver con la reducción de equipos en el super torneo que tenemos ahora, ¿no? Que cuando queden 20 ya les van a dejar de sobrar partidos. Claro. Igual es interesante el dato de que por ahora la cuestión de la suscripción es un relativo fracaso. Y se habla de entre 600.000 y 800.000 suscriptores, exactamente, ¿no? Según la fuente anda entre 650 y 800 para un país que tiene 14 millones de hogares. Sí. Y por lo menos una cantidad similar de aparatos televisivos. Sí, yo no creo que les vaya a resultar muy exitoso. Personalmente, por otro lado, difundí todo lo que pude la propuesta de un boicot, ¿no? No, porque la verdad es que no creo que haya que pagar para ver eso. Pero nada, esto veremos cómo se va desarrollando en los próximos tiempos, ¿no? Lo que pasa es que hay una suerte también hay varias razones por las cuales yo me opongo al pago, entre otras cosas porque hay una suerte de doble imposición. Uno paga el cable y además tiene que pagar un extra para ver fútbol. Prefiero pagar un extra para ver buen cine, cosa que tampoco tengo, digamos. Pablo, son 2 extras. Vos tenés que pagar el cable, después tenés que pagar el HD y después el paquete fútbol. Claro, exacto, sí, en ese sentido ya es casi una triple imposición. Claro. Por otro lado, los que yo tengo cable y lo que estuve viendo, lo que hicieron en las últimas semanas, desde que comenzó el campeonato, la transmisión en digital de una señal, la transmisión no digital de una señal digital era una cosa espantosa. Así que digo, nada, esto es uno de los datos, pero pasa que no sé si es el dato decisivo lo que está pasando con el fútbol argentino, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece mucho más llamativa el incidente con Holland en Independiente la semana pasada.
¿no? Donde de pronto volvieron a desgarrarse las vestiduras, los mismos que se las vienen desgarrando en los últimos 30 años, sin recordar que la figura de Bebote Álvarez está ligada a la figura de Moyano, que a su vez es soporte del Chiquitapia en la AFA, que a su vez es socio de Macri, ¿no? Esto es... me resulta muy divertido discúlpenme, a ver, se desgarran las vestiduras por el caso de Bebote Álvarez, pero hace apenas 3 semanas todo el mundo supo que había habido un negocio clandestino de entradas con la barra de Boca para el partido de Argentina contra Perú. Uh-huh. Y eso, la barra de Boca significa el negocio con Angelici y con Macri directamente, ¿no? Con lo cual, digo, eso me parece más, ¿cómo decirlo?, más grosero, ¿no? Esto de que simultáneamente vuelvo a insistir en la metáfora remanida de se desgarran las vestiduras por el caso del Bebote, mientras mantienen en pie todos los sistemas de complicidades que han organizado la relación de las barras con el fútbol argentino en los últimos 30 años. O para poner otro ejemplo cercano, el partido de Copa Argentina hace 2 semanas entre Vélez y Huracán, que se tuvo que jugar a puertas cerradas, porque el Estado argentino no puede garantizar que haya 2 hinchadas de equipos distintos presentes en el mismo espacio y en el mismo lugar, al mismo tiempo. Esto habla simplemente de una degradación absoluta del fútbol argentino, ¿no? De la que no avisoro ningún tipo de recuperación posible en tiempos breves. Revivimos los grandes reportajes del 2017 que querés volver a escuchar. Hablabas, Pablo, ¿qué tal? Gustavo te saluda. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hablabas al principio, ¿no? Con José decías, usos y abusos de los deportes en tiempo de mundiales. Clasificamos lastimosamente. Sí. Y a eso le tenemos que sumar que se tiene que volver a pagar para poder ver fútbol en la República Argentina. Pero así es. Fíjate, ¿no? 2 situaciones. Hasta que Argentina clasificó, era todo un panorama oscuro. Sí. Argentina ganó, lastimosamente ganó, y ya al argentino le cambió el semblante y no se lo tomó tan duro al tema del fútbol. Yo creo que hubiese sido otro el panorama, ¿no? Porque el fútbol tiene eso en la Argentina, que varía y mucho los estados de ánimo. Pero el fútbol tiene eso en la Argentina, pero nunca podemos comprobar las peores hipótesis. En realidad sí. El antecedente, no voy a hablar del 69, el antecedente que yo siempre cito es el caso del 2002. Cuando la selección argentina se comía a los chicos crudos y se fue a Corea-Japón para ganar el campeonato del mundo, y no menos que eso, y en ese momento el gobernador de la provincia de Santa Fe, el entonces gobernador de la provincia de Santa Fe, el benemérito Carlos Reutemann, afirmó en una reunión en Buenos Aires, ante el presidente Duhalde, que si no se solucionaba lo del corralito y la Argentina quedaba fuera en primera rueda, no se sabía lo que podía pasar. Ustedes y yo sabemos perfectamente qué fue lo que pasó. Argentina quedó afuera en primera rueda y no pasó absolutamente nada. Quiero decir, si Argentina se hubiera quedado fuera del Mundial, no hubiera pasado absolutamente nada, y Argentina entró al Mundial y no pasó absolutamente nada. Esto es, sin duda que hay una relación con el humor, pero no con el humor argentino, con el humor futbolero. No pretendamos, no creamos que porque nosotros somos futboleros, nuestro humor determina el humor social. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, es muy claro. Hay cierta fantasía según la cual tu humor y el mío, no vamos a ponernos en esa posición. Cierta fantasía según la cual el humor de un futbolero es el humor de toda la República Argentina. Eso sociológicamente es insostenible. ¿No? Porque, por ejemplo, la pregunta obvia sería ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con una buena cantidad de gente a la cual el fútbol lo tiene muy sin cuidado? O mejor todavía, ¿qué pasa con lo que son la mayoría de los futboleros, que son los hinchas tribales? Esto es, aquellos a los cuales les importa muy poco el desempeño de la selección argentina, porque lo que más les importa son sus clubes locales. Entonces, nuevamente, yo no creo que haya habido un cambio de humor social, y creo que tampoco lo hubiera habido si hubiera ocurrido lo contrario. ¿Se entiende lo que quiero decir? El problema es que no lo puedo comprobar, no lo puedo demostrar. Claro. Así como nadie puede demostrar lo contrario, entonces no tenemos empiria para demostrarlo. Yo la única empiria que tengo fue la que hice hace 20 años, en las cuales hice un trabajo de encuesta más o menos extendido, y lo que me daba era, estoy hablando de fines de los 90,
lo que coincidía con la selección de Pasarela, y era que los hinchas, los futboleros, le habían retirado todo crédito. O sea, lo que les importaba eran los avatares de sus clubes, no los avatares de una selección nacional de la que, para colmo, ningún jugador jugaba en suelo nacional, ¿no? Tomen otro dato, el fin del partido con Perú, que terminó con la Bombonera gritando "dale Boca, dale Boca". Digo, insisto, estos son hipótesis que en general están armadas sobre una fantasía según la cual los sucesos deportivos impactan en los sucesos políticos. Y no hay ninguna prueba de eso, Nunca se ha comprobado, pero en la historia del fútbol y de la humanidad no se ha comprobado. No es una cuestión argentina. En serio, no hay una sola prueba de que un impacto deportivo tenga una consecuencia política. Ninguna. Revivimos los grandes reportajes del 2017 que querés volver a escuchar. Para los oyentes que se están sumando a esta hora, a media tarde, contarles que estamos charlando con Pablo Alabarce, sociólogo argentino, lo comentábamos recién, docente allí en la UBA. Escribió una decena de libros, el último, por ejemplo, Héroes, Machos y Patriotas, el fútbol entre la violencia y los medios, peronistas, populistas y plebeyos, crónicas de cultura y política. Por eso, ¿no?, lo que cuenta Pablo está tan relacionado con el fútbol, con lo que pasa adentro, pero sobre todo y básicamente con lo que es el entorno del fútbol, la televisación, la política que se mete en el medio, lo que pasa en las tribunas, todo un mundo que Pablo a lo largo de su carrera viene estudiando y viene siguiendo muy de cerca. Pablo, ¿y vos creés que en este último tiempo, por todas las cosas sociales que vienen sucediendo, el fútbol ha perdido peso en la Argentina, o creés que el fútbol siempre será un tema de debate? Lógicamente por los hinchas acá se quiere mucho el fútbol, ¿no? Pero los hechos de violencia en las canchas, la corrupción lógicamente de los dirigentes, ¿a dónde ha llevado el fútbol todo esto? Mira, a ver, sin duda que han cambiado muchas cosas, pero, a ver, por ejemplo, el fútbol hoy es más transclasista que nunca. La propia posición de Macri te devela eso, digamos, ¿no? Macri es un tipo que viene de la burguesía industrial argentina, que nunca fue futbolera. Históricamente nunca fue futbolera, las clases altas nunca fueron futboleras, y en los últimos 20 años se volvieron furibundamente futboleras, ¿no? Entonces, claramente el fútbol en los últimos 20 años tendió a capturar públicos de otras clases, tendió a capturar públicos femeninos. Esto también es indudable, ¿no? El crecimiento del público femenino es enorme. No ha sucedido, eso no ha significado, y es un déficit enorme que tenemos, el crecimiento del fútbol femenino, que por el contrario, como el fútbol argentino sigue en manos de una clase dirigente corrupta, incapaz, poco democrática, etcétera, etcétera, saben que lo que han hecho con el fútbol femenino es de lo peor que existe en América Latina. ¿No? Se enteraron que hace muy poquito les negaron el pago de un viático a la jugadora de la selección argentina de fútbol, un viático de 150 pesos. Sí, tal cual. ¿No? Digo, y esto en algún momento inclusive puede llegar a implicar sanciones de la FIFA, que tiene ya directivas muy claras respecto al desarrollo del fútbol femenino. Pero digo, esto es otra de las cosas en las que, a pesar del crecimiento del público femenino, sin embargo, eso no ha impactado en cambios políticos de la asociación, digamos, ¿no? Del control dirigencial. En cuanto al lugar que ocupa en la sociedad, en la cultura, en el humor, etcétera, yo no creo que haya disminuido, sino inclusive diría que ha aumentado, ¿no? Que hay mucha más presencia más mediática y en consecuencia más presencia cotidiana, ¿no? Que cuando digo más, digo respecto de los últimos 20, 25 años. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? ¿Qué consecuencias puede tener? Bueno, implicarían discusiones mucho más largas que las que puedo dar ahora en este momento, digamos, ¿no? En principio, yo estoy en un momento muy pesimista desde hace tiempo, porque creo que lo que hemos vivido en los últimos... Cuando se murió Grondona pensábamos que nada podía ser peor, y sin embargo se demostró que podía ser muy peor.
Sí, tal cual. Entonces, digo, nada, esto, no puedo ponerme a hacer profecías ahora. Los tengo que abandonar. Pablo, bueno, nos quedan, a mí por lo menos me quedan 2 consultas. Te quiero hacer una, por favor, porque hoy es un día muy especial para los futboleros. Sí. Es el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Sí. Y te escuché decir no hace mucho, por lo menos yo lo escuché no hace mucho, decir que Maradona es un símbolo del peronismo. ¿Me lo explicás? Sí, estoy convencidísimo. Maradona fue lo más peronista que se le pudo ocurrir al peronismo, pero para colmo fue lo más peronista que se le pudo ocurrir al peronismo en tiempos de, entre comillas, poco peronismo. El gran ciclo maradoniano va desde el 76, que debuta, hasta el 2000, el retiro de la carrera, ¿no? Uh-huh. Es decir, toda la carrera coincide con los años menos peronistas de la historia argentina. No piensen que es el momento de la dictadura, el momento de la derrota del 83, el momento de la transformación del peronismo en conservadurismo durante los 90. Entonces, en momentos en los que el relato peronista clásico se retiraba, aparecía Maradona para suplantarlo. No en vano, la significación de Maradona es menos importante en la década pasada, ¿no? Entonces, en un momento en el cual reaparece el peronismo clásico, por decirlo de alguna manera, el relato nacional, popular, etcétera, etcétera, ahí aparece esa figura lamentable del Diego en el 2010 pegando gritos del costado de la cancha en Sudáfrica. Y eso ya es, digo, esto yo sé que puede ser provocativo, pero comparen al Maradona de la tenés adentro que lo sigan chupando con el Maradona del 86 en México. Y creo que la diferencia es, para decir en términos marxistas, es la diferencia entre la tragedia y la farsa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nada, yo creo que tiene que ver con esa no pasa porque Maradona sea o no sea peronista, ¿no? Claro. Maradona es tan peronista como Gatica, como esa idea de nunca me metí en política, siempre fui peronista. Uh-huh. Pero en cuanto a lo que significa, no me cabe ninguna duda. Ninguna duda. Revivimos los grandes reportajes del 2017 que querés volver a escuchar. Bueno, y en algún momento también, digo, desde este lado habrá que hacer un replanteo, ¿no? Digo, desde este lado los medios y el periodismo, cómo ha jugado en todo esto que se ha deformado, que es el mundo fútbol, y también cómo se lo ha castigado muchas veces al propio Maradona. Sí, bueno, por supuesto, porque además también hay cierta idea según la cual Maradona es un símbolo universal y absoluto, y eso es mentira. O sea, Maradona fue un símbolo muy resistido, no es un símbolo universal que representa lo argentino, etcétera, 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 de ninguna manera. Basta con haber seguido, con leer con un poco de minucia los debates en torno a la figura de Maradona en el 94. Uh-huh. O sea, no voy a decir la mitad y la mitad, no, eso es una barbaridad, pero el maradonismo lo colocaba como el ídolo perseguido por la CIA y el FBI, y el antimaradonismo lo transformaba en ¿qué querés? Es un negro de mierda. Uh-huh. Digo, eso en ese sentido también es peronista. ¿Se entiende? O sea, es un símbolo muy sometido a tironeos y contradicciones. Pablo, un abrazo grande. Igualmente para ustedes, Adiós, hasta mañana. Bueno, ahí estaba charlando con nosotros quien mañana se va a presentar en la ciudad de Santa Fe, Pablo Alabarces, usos y abusos de los deportes en tiempos de mundiales. Charlamos de todo, una charla muy interesante que vas a poder revivir completa en la gran web de Santa Fe. Revivimos los grandes reportajes del 2017 que querés volver a escuchar.